Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, deseo que se encuentren bien. Un segundito, voy a cerrar mi puerta. Listos, listo. Ahí entré creo que un minuto antes. Espero que se encuentren bien y es nuestra segunda clase virtual que tiene como objetivo que ustedes puedan identificar elementos de ayuda para para la elaboración de sus trabajos, también hábitos de estudio, prácticas y hábitos de estudio. Lo que vamos a ver el día de hoy es, vamos a terminar de ver esto de las fuentes de información, de lo que vimos en la clase pasada, de recursos de información, fuentes de información, y vamos a ver algo de comprensión lectora que me parece que es muy importante que lo tengan. Hola, Berenice, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Bere. Bueno, Bere, tú eres la única que ha llegado y bueno, comenzamos. ¿Te acuerdas que en la clase pasada vimos lo que son los recursos de información? Estos recursos son muy importantes porque pues nos obtenemos el camino para la información. Em, Por ejemplo, pues hablamos cómo era antes, cuando yo estudiaba, o cuando sus papás estudiaban, o si tuvieron la suerte también sus abuelitos, sus papás. Pues nosotros estudiamos al libro. El libro es nuestro recurso que más utilizábamos. Incluso si no teníamos el libro, pues si no conseguíamos el libro en en nuestra escuela, teníamos que ir a las bibliotecas como esta, la Biblioteca Central de la UNAM, esta biblioteca que era la de, mm, ay, aquí de Metro Valderas, de la Ciudadela, no sé si, en qué ciudad vives tú, Bere, y esta, sí, ya lo habíamos visto, nada más es un repaso rápido, Bere. Esta es la biblioteca de la Ciudadela. Aquí veníamos a conseguir los libros o en un momento dado, pues íbamos a las librerías a comprarlo. Hoy, pues ya con el desarrollo de la tecnología, ve, con la computadora, con internet, con los sitios web, pues pues ya tenemos el acceso pues a PDFs, este es Kindle, es una empresa que se dedica a vender libros, eh, y bueno, pues libros muy económicos es el problema. El problema para los editores, ahorita por ejemplo estoy en un dilema si me compro un libro que cuesta 400 pesos o ese mismo libro digital 160 pesos. O sea, sí es significativa la diferencia, Bere y Fabián, pero también pienso en que es importante estar apoyando la industria editorial, ¿no? Bueno, yo sí soy a veces muy dado a eso. No acostumbro mucho a comprar a Amazon porque es una transnacional que pues poco a poco quita trabajos, empleos a ciudadanos mexicanos y bueno, de todo el mundo, pero yo sí soy como esta parte todavía, si tengo dinero y si puedo hacerlo, pues lo hago, ¿no? Entonces estoy en ese dilema, si compro el libro impreso, aunque es más caro y que creo que puede ser mejor porque lo puedo compartir con mis alumnos. Entonces, yo creo que sí me voy a inclinar por el libro impreso, pero ya les contaré qué decisión tomé. Los PDFs, ¿no? Son editables, incluso es una empresa muy interesante, muy fuerte, que se dedica a la edición de textos escritos. Acrobat creo que se llama la empresa, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos libros, bibliotecas digitales, ¿no? No sé si conozcan ustedes bibliotecas digitales gratuitas, hay muchas en español, creo que en la biblioteca Cervantes
tiene muchos libros. Por ahí luego andan, si ustedes buscan en Google bibliotecas digitales gratuitas, les van a salir un montón de bibliotecas digitales gratuitas donde pueden consultar libros. Entonces, ahí también esa es una parte muy importante y muy significativa de esto. Bueno, esta es la biblioteca donde trabajo de la Ibero, el acceso abierto. Esto básicamente fue lo que vimos la clase pasada. Ahora les voy a enseñar la otra parte. Lo que existía, cuando yo estudiaba, pues no existía esto de recursos digitales. Eso nació en los años 90. Se masificó a finales de los 90, a principios de este siglo, eh, sobre todo con Google. Esto es lo que no existía. Y esto es lo que les voy a enseñar, es lo que sí existía y lo que, por ejemplo, yo viví y sus papás vivieron, y sus familiares y todo, que son las fuentes de información, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de información digital y una fuente de información? Fíjense, esa es una buena pregunta que se las hago a mis alumnos de examen, que cuál es la diferencia. La diferencia es que este sistema de información, estos que están aquí abajo, me llevan a la información. O sea, son un medio, ¿no? Hagan de cuenta que es un camión, un Uber que yo tomo para que me lleve a las fuentes. Uh-huh. Y las fuentes es donde emana la información. Las fuentes siempre son formatos, libros, artículos que están en revista, noticias que están en periódicos, ensayos que están en libros o en revistas, sitios web, que lo podemos nombrar de esa manera generalizado, sitios web. Eh, que es donde encuentro. Y aquí lo pongo un poquito más, por ejemplo, aquí, la biblioteca virtual de la Ibero. Esta es una pregunta que les hago a mis alumnos. ¿Qué es recurso digital o fuente? Pues es un recurso. O sea, incluso la biblioteca como tal es un recurso. Y la biblioteca digital es un recurso digital. Y aquí yo pongo el nombre del libro y me dice la colocación y ya luego lo voy a recoger, ¿sale? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Fabián, Berenice, ¿vamos bien? Bueno, seguimos entonces. El investigador, ¿no? O el estudiante que decide, pues, consultar información, busca fuentes, ¿no? Como yo les decía, ahora pues ya tenemos la posibilidad de fuentes digitales, como esto que les decía del libro, eh, que estoy pensando que cómo lo compro, ¿no? Si lo compro digital, eh, y fíjense también la ventaja del digital, ahorita yo lo puedo comprar, bueno, termino la clase y lo compro, o sea, me meto a Amazon, porque la empresa es de Amazon, y ya está precargada mi tarjeta de crédito, entonces incluso en 15 segundos, 10 segundos, pongo el nombre del libro, me lo da, le doy clic en comprar y automáticamente la descarga es rapidísima, ¿no? Y si lo compro también eh, en librería, bueno, la librería me queda como a 20 minutos en auto, entonces, pues son opciones que te da, eh, que tienes esas opciones de posibilidad, ¿no? Ahora, es importante entender cuántas fuentes debo de consultar para mis trabajos, ¿no? Regularmente cuando yo estudiaba era un libro, ¿no? Casi nunca te dejaban que contrastaras dos autores, y ahora pues ya se deja más eso, ¿no? Incluso se acuerdan ustedes en la actividad número 2 de
de la semana pasada, se les dio un material de Cárdenas y te decía, busca otro, que yo les recomendaba una charla TED. Busca otro para que tú lo puedas comparar, ¿no? Esa era la idea, que tú compararas dos textos. Entonces, también aquí lo podemos hacer con estas fuentes de información. Será la naturaleza y los objetos de la investigación o de la tarea a desarrollar lo que defina la combinación de fuentes que es necesario utilizar. Por ejemplo, esta imagen es de un blog. Eh, los sitios blog se hicieron muy famosos en la primera década o los primeros 5 años, la primera década del siglo, em, porque tú te podías inscribir a una empresa ahí como Google y te daban gratuitamente ese espacio. Eh, no eran muy amigables, en el sentido amigable, fácil de manejar. Entonces, pues sí tenías ahí serios problemas, pero lo podías manejar bien, ponías tus imágenes, subías tu información, y ya hacías un espacio para ti. Por ejemplo, este de hipermediaciones lo checo mucho, me gusta mucho checar, de este investigador Carlos Escolari. Y para mí es una fuente de información muy importante. Cada 15 días entro para ver si he escrito algo, porque escribe una cuestión muy actualizada, hace debates muy interesantes. Entonces, creo que el trabajo que hacen en estos sitios son muy buenos, pero bueno, no es que el sitio no sea de calidad, sino la persona que maneja el sitio. Tienes que darte cuenta que es de calidad. ¿Y qué quiere decir de calidad? Que, entre otras cosas, que dice verdades, ¿no? Que lo que te dice es certero, ¿no? Eso significa. Entonces, creo que eso lo tenemos que conocer un poco con el prestigio que tiene la persona o quien avala a veces hay una institución que avala los trabajos de los escritores. No sé si ustedes conozcan algún blog de algún tipo de tema, no sé si hay de turismo, hay de comida, no sé si identifican alguno. No conocen a alguien de que tenga un blog, pero bueno, hay muchos. Una fuente primaria, por ejemplo, te dicen que consultes instituciones que producen información. Hay muchas, y fíjense antes, fíjense cómo ha cambiado esto, porque por ejemplo aquí el Banco Mundial, no sé si sepan qué es el Banco Mundial. El Banco Mundial es una institución compuesta básicamente por el gobierno de Estados Unidos y los países de primer mundo. Es una banca que es apoyada por pues, gobiernos de primer mundo y que prestan dinero a países en desarrollo eh, para sus proyectos. Nosotros le debemos mucho dinero al Banco Mundial, porque en los gobiernos anteriores, pues ya saben que pedían dinero y supuestamente para financiamientos, y la gran mayoría pues era el financiamiento de los políticos más que de la sociedad, ¿no? Entonces, esta institución, el Banco Mundial, se encuentra en Washington. Curiosamente, fíjense, donde está el poder político, está también esta institución de poder económico. Eh, y tiene sedes en muchos países. En México, aquí, en la Ciudad de México, hay una sede en el sur de la ciudad. eh, y, y antes todos sus trabajos eran impresos, o sea, todos eran impresos en inglés, porque es el idioma dominante,
y a veces, si se acordaban y si querían, los traducían a otros idiomas. En este caso, pues nosotros el español. Y lo que teníamos que hacer, si queríamos sacar información del Banco Mundial, pues esos reportes salían en la prensa. O sea, el Banco Mundial sacó un reporte aquí sobre pobreza y todo eso, y te daba a los periodistas, porque hasta eso hacían presentaciones ante los medios en su sede o en otras sedes. Entonces tú ibas corriendo a la sede del Banco Mundial para revisar todo el reporte y no quedarte nada más con la noticia. Eso ya cambió porque el Banco Mundial tiene su sitio web y en su sitio web tiene su sección en español y ahí vienen todos los reportes de investigación que ellos han generado. Entonces, esa es la ventaja de lo digital, de que en su portal, en su sitio web, en su página, suben toda la información y uno desde casa, si tiene conexión a Internet, un teléfono o una computadora, puede acceder a los textos y leerlos, ¿no? Esa parte es muy interesante, ¿no? El hecho de cómo la información ya está más al alcance de nosotros y de instituciones, como les decía, pues que cuando te dejen un trabajo de economía, por ejemplo, la banca mundial es una fuente de información importante. Si te dejan en tus clases de biología, si ves lo de la pandemia, pues te tienes que meter a la Organización Mundial de la Salud. ¿Se acuerdan que esa organización supimos que existía gracias a la pandemia? Porque fue la que declaró que había una pandemia a nivel mundial. No sé si se acuerden. Hay una sede en la Ciudad de México también, ¿no? Entonces, la UNESCO, que es una de las instituciones más importantes, miren, tengo aquí un trabajo, déjenme ver si se los puedo enseñar. A ver, espérenme. Déjenme ver, déjenme localizarlo. Aquí está, miren. Este texto que les voy a enseñar, nada más que se cargue y se los voy a enseñar. Por ejemplo, me llamó mucho la atención y fíjense, creo que lo bajé de su Twitter para que vean un poco ya cómo llega la información. Miren, pero miren, el problema es que está en inglés. Para mí es un problema porque yo no sé inglés. Entonces, tiene que ver con la tragedia de la pandemia. No sé si logran ver aquí que está aquí dando clase y está dormido el alumno. Está dormido el alumno. Aquí hay la ilustración es muy buena, miren, es muy buena la ilustración. Eh, Al parecer es una crítica que se hace a las clases virtuales. eh, Ustedes, porque ya se acostumbraron y saben que aquí se puede traducir, que, ese es nuestro formato miren aquí, ese es nuestro formato de estudio en la prepa, ya se adaptaron, no sé, Bere o todavía no se adaptan, eh, pero bueno, pues ya nos adaptamos, entonces no tenemos mucho problema, pero pues, los chicos que estaban en primaria, secundaria, prepa, licenciatura, que eran presenciales, pasar todo a virtual, uno como profesor, bueno, yo como tenía experiencia virtual, no sufrí mucho, pero muchos compañeros sí sufrieron. Miren, aquí yo estoy buscando un traductor. Hay traductores de PDFs. Entonces, quedó un amigo de ayudarme. Qué bueno que me acordé para mandarle, a ver si me lo puede traducir con un programa. Entonces, esa es la parte que les quería comentar de la información, que muchas veces viene en otro idioma y bueno, pues tenemos que buscar cómo hacerle para traducirlo, ¿no? Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Entonces, hay fuentes primarias
fuentes documentales, fuentes primarias. Por ejemplo, el Banco Mundial es una fuente primaria, ¿no? Si yo veo estos datos en un periódico, el periódico es mi fuente secundaria. Ambas son fuentes de información, pero esta es la primaria. Y siempre te dicen, vea las fuentes primarias. Ese es un comentario que te hacen. Se pueden conformar cuerpos de investigación con documentos legislativos, artículos periodísticos, reportajes, fallos judiciales, ¿no? Por ejemplo, ahora que están viendo lo de la legislación de la marihuana o de las drogas, pues los fallos, a ver qué hay, qué dijeron los documentos legislativos, alguna otra demanda, registros de interacciones en redes sociales también pautas publicitarias gráficas, fotografías, claro que también son materiales de fuentes, artículos de investigación científica, muchos. Ahora ya tenemos una gran variedad de fuentes digitales, pero bueno, hasta este PowerPoint, si yo por ejemplo, lo subo a un programa de acceso libre, lo pueden consultar. Y es una presentación vía diapositivas en PowerPoint, esa es la fuente de información, ¿sale? Entonces, los Twitters, los Face, Instagram, miren, por ejemplo, esta revista, yo se la recomiendo mucho que le echen un ojo, se llama Revista Digital Universitaria. Es una revista que nació digital. Les digo que nació digital porque antes las revistas eran impresas. Solamente había revistas impresas. A ver, déjenme ver si tengo aquí una revista. Perdón. Sí, sí. También buscaba esta. Miren, por ejemplo, esta revista se llama Didac, que tiene que ver con didáctica. La didáctica son una serie de técnicas, de estrategias que el maestro emplea para sus clases, ¿no? Un maestro se le califica por su didáctica. Esta revista es impresa, nació impresa. Ajá. Y miren, incluso aquí, no sé si dice Nueva Época, número 66. Ajá. Eh, no sé en qué año nació. Yo desde que entré a la Ibero ya existía esta revista. Pero miren, número 66, Nueva Época. Ahora, si ustedes quieren buscarla, DIDAC, Universidad Iberoamericana, la encuentran en Internet. Y no sé cuántos números, pero encuentran muchos números de la revista Didac. Esta si yo la puedo comprar en la universidad, me cuesta como 150 pesos. La puedo descargar y es libre. Y aquí tienen otra revista, que este es un formato híbrido, porque esta nos ponen kiosquitos y las agarramos, pero aquí tiene la dirección electrónica, miren, aquí también tienen su dirección de electrónica. Revista, no, tiene www.ibero.ex, diagonal, revista Ibero, diagonal, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa revista digital universitaria, pues es híbrida, digo, perdón, es totalmente digital. Y las que les enseñé, una nació impresa y la otra nació, las dos, las mandaron las dos al mismo tiempo, tanto digital como impresa, ¿sale? ¿Cuáles son las ventajas que tienen las fuentes digitales? Pues la información se publica con rapidez. Por ejemplo, este libro, miren, si se dan cuenta, aquí ya va una tercera edición. Cuando se ha de haber hecho por primera vez, eh, el proceso de elaboración de la escritura y de editarlo, ponerlo así, bonito, la portada, la contraportada, yo creo que ha de haber tardado un año. Un año. Hay personas que en sus blogs escriben y publican y se tardan un día, ¿no? No un libro, pero sí un artículo.
¿sale? O publican varios artículos y en un mes ya tienen varios artículos que equivaldría a un libro. Entonces, aparte porque la información de un libro, no crean que es, pues yo hago este libro, yo ya hago este libro y ya que lo impriman, no. Hay una persona que se llama editor, que es un trabajo muy bonito, que lo lee eh, y, y se pone a dialogar con el escritor y llegan a la conclusión de si se publica, cómo se publica, qué le quitas, qué le pones, ¿no? Esa serie de situaciones que pueden tardar luego, pues, varios meses. Por eso los libros, cuando haces una cita, los libros nada más están editados cada año. O sea, si se dan cuenta, ponen años, no ponen día, mes y año como en las revistas. Por ejemplo, esta revista de Didac dice julio-diciembre del 2015. Entonces, cuando tú haces la cita, tienes que poner julio-diciembre 2015, ¿sale? Porque es la periodicidad de la revista. Participan especialistas en su distribución. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan, Berenice, Eduardo Itzel, diseñadores gráficos. Lo que es un diseñador gráfico. Sí, no sé si conozcan esa profesión. Pues se encargan de diseñar imágenes, ¿no? Se encargan de diseñar imágenes. Itzel, se encargan por ejemplo, esto lo hace un diseñador gráfico, ¿no? Esta imagen. Bueno, te voy a poner desde lo más sencillo que hacen las mantas, los espectaculares que tú ves con dibujos o con fotografías y todo eso lo diseñan, ahí son diseñadores gráficos eh, que participan ahora en lo digital, ayudan mucho. Por ejemplo, eh, todo esto es diseñado por diseñadores gráficos, valga la redundancia. ¿No? Esto, por ejemplo, ¿no? El hacer la revista, el hacer el blog, las imágenes, los colores, ¿no? Por ejemplo, esto fue diseñado, esto de Meet WordPress, por un diseñador gráfico, ¿no? Es una carrera que antes se diseñaba todo en papel o en tela, o en madera o en algún tipo de material que pudiera agarrarse la pintura bien. Ahora mucho se hace ya en diseño por computadora, ¿sale? Se encuentran en apps o en páginas web, lo que les decía, por ejemplo, el de Kindle tiene una app y yo puedo también ver su página web. Incluso yo la tenía abierta aquí, la página web, y se me desconfiguró de la computadora, por eso no les pongo, no les enseño mi biblioteca digital de esta empresa, porque se me desconfiguró, pero ahí tengo mis libros digitales y bueno, portátiles, móviles, porque van también en el teléfono, van conmigo. Hace ratito fui a un evento y en lo que empezaba el evento, pues yo me senté y me puse a leer un libro, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de estos formatos digitales. Eh, Se encuentran en diferentes lenguajes, o sea, puedes traducirlo, como les puse hace rato, cómo traducir lo de la UNESCO, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, esas son las ventajas de los formatos digitales y aquí hay eh, te dicen, por ejemplo, cuáles son las fuentes, libros, monográficas, aquí hablan monográficas, libros, folletos, hojas sueltas, tesis con las que antes nos titulábamos en la licenciatura, en la maestría, publicaciones periódicas como las revistas, los periódicos, los boletines, los diarios, ¿no? Las gacetas. Por ejemplo, en la UNAM tenemos una gaceta, bueno, todavía los que están en la UNAM, la Gaceta UNAM, eh, entonces, periódicos, revistas, ¿sale? Obras consultadas, enciclopedias, diccionarios, anuarios. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi papá hace muchos, bueno, en el 79 me compró un anuario y en 1979, imagínense, y ese anuario era de los sucesos más importantes de 1978.
Era una recolección, pues como de noticias o sucesos. Te ponían quién fue el premio Nobel de la literatura, quién fue el premio Nobel de la paz, quién fue Miss Universo, qué inventos se desarrollaron. O sea, era un libro, pues muy interesante porque pues tú recopilabas toda la información de un año. Y los diccionarios, pues ya sabemos, las palabras, enciclopedias que eran más largas, en donde pues se profundizaba más en algún tipo de conocimiento. También hay películas, documentales, diapositivas, incluso series. Hay series pues, muy didácticas, muy buenas. Documentales en Netflix, hay muchos documentales, incluso hay algunos sobre las redes sociales. Y bueno, eh, aquí hay más tipos de fuentes de información. Entonces, eh, esa es la gran diferencia. Los recursos nos llevan a las fuentes y las fuentes es donde está la información. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? Ok. Bueno, les quiero bueno, ese es como un procedimiento. Ya saben, pues, cómo llego a cómo llego a las fuentes. Actualmente, pues ya sabemos, usamos un buscador y el buscador, pues, nos traslada a la fuente, en este caso, digital, y hay que leerlo. Pues hay que leer, pues, el artículo que me están dejando o el artículo que hay que ver. Y la pregunta aquí es, bueno, pues ¿cómo lo leemos? ¿No? O sea, ¿cómo se lee? Así, suena absurdo, pero, pero a veces leemos y no entendemos. Eh, de ahí que la intención es que entendamos cuál es la importancia de la lectura. Miren, lo vimos en la semana pasada. En la mayoría de sus trabajos, pues me ponían, no, pues internet, que nos distrae, los videojuegos, las redes sociales, que son más, el acceso a internet es caro, tal cosa, ¿no? Y muy pocos me hablaron de los hábitos de lectura. eh, no hay nada que presumir de hábitos de lectura en nuestro país, ¿no? Tenemos un gran déficit de hábitos de lectura. Yo no sé si fue a este grupo o al último, en la clase última que di a la última generación, no sé si fue con ustedes, que les dije que hay que generar los hábitos de lectura en sus hijos. Y si son pequeños, tienen que leerles, o sea, punto, o sea, no hay otra forma de generar hábitos de lectura que empezando con ustedes, que ustedes les lean a sus hijos y ya luego sus hijos les van a leer a ustedes y así se hace un buen hábito. Y aparte, bueno, que ellos identifiquen las bondades de lo que es leer. ¿Qué les va a dar? Pues les va a dar incluso un tipo de pensamiento diferente. Eh, y bueno, les va a dar lo que se conoce como pues cultura general, que es muy importante conocer de múltiples temas y de conocerlos y de difundirlos. Aprendemos de otras culturas también. Entonces, sí creo que es muy importante el hecho de que nosotros, ustedes también, no hay edades para construir hábitos. Les pongo niños porque pues es lo más cercano que tenemos si ustedes tienen hijos. El hecho de que con ellos generen esos hábitos. Si ustedes no tienen hábitos, me parece que están a buen tiempo de hacerlo, ¿no? Yo no les digo, bueno, pues léanse un libro cada mes, ¿no? O léanse una hora diaria, ¿no? O sea, compren un libro
un libro que les llame la atención, o no comprarlo, sino de estas bibliotecas que les digo que son gratuitas, digitales, virtuales, bibliotecas virtuales, descarguen un libro eh, y léanlo, hagan su ritmo de lectura, pero sí traten de estar concentrados y de entender el relato que les está dando el autor. Entonces, me parece que ese sería como un buen recurso para que ustedes tuvieran eh, esta práctica, ¿no? El leer. Es importante identificar e interpretar el contenido de una lectura. Yo identifico de qué habla. Ahorita estoy leyendo una novela de un chino, se llama El problema de los tres cuerpos, y es como una historia futurista, pero ahí me trabo mucho en los personajes que pues, son nombres en chino y luego es como una línea del tiempo así presente-futura, entonces tengo que estar muy concentrado para entender los personajes de dónde salen y cuál es su función. Son todos científicos, son físicos que están supuestamente a nada de encontrar un hallazgo que va a cambiar la historia del mundo. Incluso hasta se habla de la seguridad mundial. Entonces, pues estoy ahí en esa expectativa de identificar bien los personajes y saber interpretar y contarlo. A mí luego sí me gusta contar lo que leo y este texto es un poco complejo, entonces hay que concentrarse para que luego lo pueda interpretar y lo pueda contar. Apropiación o significación de la información de la lectura. Sobre todo esto de apropiación o significación es cuando tenemos que estudiar para un examen, ¿no? Cuando tenemos que estudiar para un examen, pues yo tengo que apropiármela. ¿Qué quiere decir apropiármela? Pues que yo la tenga, presente, ¿no? Que yo la tenga muy clara y que sea capaz yo de poderla analizar y con ello poder hacer algo con esa información, hacer una reflexión, contestar un examen, participar o dar yo la clase. ¿Sí me explico? O sea, hacer algo. Y tiene que ver también con el punto número 3, que es también para escribir. O sea, ahorita estoy haciendo un escrito sobre la inteligencia artificial y la educación. No soy especialista en el tema, por lo cual me está costando mucho trabajo porque estoy leyendo y estoy anotando, pero a la hora de escribir tengo que regresar a mis apuntes para saber qué quiero escribir, ¿no? Y revisar la redacción y sobre todo la claridad de las ideas. El hilo conductor que les he señalado en sus retroalimentaciones de sus textos. Tiene que haber una lógica, una coherencia y no estar saltándome de ideas a ideas. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante para la lectura, identificar y apropiarse y saber para qué la quiero usar. Vean qué bonita foto. Leer es una actividad compleja porque se necesita una alfabetización. Esto es una habilidad para identificar e interpretar datos, aprender un código. Ustedes saben que nuestro cerebro pues se adapta, nuestro cerebro tiene la capacidad adaptativa para evolucionar. Eh, Así pasó, nuestro cerebro no nació con la capacidad para leer y escribir cuando se desarrolla la capacidad de escritura, que se acuerdan que era a principio con iconos, con símbolos, con imágenes, y luego ya fue variando hasta llegar a palabras y letras, eh, pues no sé, la verdad no se tiene ese dato de cuánto tiempo tardó en evolucionar esta
esta cuestión de la lectura y escritura hasta como la tenemos ahorita, pero yo creo que sí fueron miles de años. Bueno, se me terminan mis 40 minutos. En un minuto regresamos, ¿les parece? Con la misma liga, regresamos para terminar de explicarles esto de la lectura. Ahorita los veo. Chao.